Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos de nuevo. Las semanas pasan muy deprisa y después de 5 días intensos de trabajo estamos aquí para realizar la previsión para la semana que viene del 18 al 22 de noviembre del presente año 2013. Soy Jesús Ángel Benito y desde Forex Índices, cuando son las 18 horas y 45 minutos del horario internacional GMT de hoy, viernes 15 de noviembre de 2013, voy a realizar la previsión para la semana que viene. Como siempre, les invito a que se hagan seguidores nuestros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, también de nuestro blog y a través, por supuesto, de nuestra página, de nuestro chat, de nuestros análisis diarios, de las previsiones semanales, de los análisis de última hora, en fin. Si ustedes se hacen seguidores nuestros, recibirán todos los análisis puntualmente y en el momento de su publicación. Bueno, vamos sobre los gráficos. Vamos a iniciar esta previsión para la semana que viene, como podremos ver a continuación en la cotización del par euro-dólar en una temporalidad cortita de 5 minutos. Vemos cómo lleva la cotización paralizada ya prácticamente 3 horas. Como comentábamos, son las 18:46 minutos del horario GMT y prácticamente pues está todo hecho en el mercado, salvo sorpresas de última hora. Quedan pues 3 horas y 15 minutos, 3 horas y 14 minutos de negociación. Como siempre les advierto, si a última hora del día de hoy hubiera fluctuaciones importantes por algún acontecimiento sorpresa, ténganlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Como siempre nos vamos a dirigir a la temporalidad de 4 horas para realizar un resumen de lo que ha sucedido en esta semana que hemos terminado, que estamos a punto de terminar, para realizar un análisis de lo que nos ha ofrecido la cotización del euro-dólar. Expandimos el gráfico un poquito amplio para ver en detalle lo que nos ha dejado la cotización del euro-dólar en esta semana que estamos a puntito de terminar. Vamos a configurar un poquito el gráfico a ver si nos deja ampliar el escenario. Aquí lo tenemos un poquito ampliado para ver más que nada los movimientos que nos ha ofrecido la cotización. Como vemos, arrancó el día 10 por la noche en el nivel del 1,3355 y como vemos, desde su precio de apertura semanal nunca más volvió a tocarlo. Inició su andadura el domingo día 10 por la noche directamente hacia la congestión de mediano largo del 1,3406. Como vemos, ejerció muchísima fuerza de resistencia durante toda la sesión del lunes y en la sesión asiática del martes inició un movimiento bajista potente que le llevó hacia el precio de apertura semanal, hacia la directriz alcista de cortito plazo que nos arranca el día 7 de noviembre y la congestión de mediano del 1,3368. Esta triple barrera inició un apoyo perfecto y después de chocar de nuevo en sesión europea del martes día 12 con el 1,3406, vemos como en la sesión americana ya lo quebró con decisión. En la sesión americana y sobre todo en la sesión asiática del miércoles día 13 inició un movimiento de confirmación y de reafirmación sobre el 1,3406, apoyando también de una forma perfecta en la directriz alcista de cortito plazo. Esta doble barrera hizo pie en la cotización y desde ahí directamente a la directriz alcista de mediano y a la congestión de la misma categoría que nos pasa en el 1,3495. Frenado en seco por esta doble barrera al término de la sesión americana del miércoles día 13 y en sesión asiática del jueves día 14 inició un movimiento bajista también potente, acentuado en la apertura de la sesión europea, pero los inversores empezaron a colocar sus órdenes de compra antes de que llegara ni siquiera a tocar la directriz alcista de corto y mucho menos la congestión de mediano largo del 1,3406. Denotaba ya la fortaleza del euro-dólar y como apreciamos en la imagen durante toda la sesión americana del jueves día 14 se nos mantuvo muy estable, merodeando la zona psicológica del 1,3450. Este apoyo en la directriz alcista de corto plazo en la apertura de sesión europea
del viernes día 15 le dio el impulso final alcista con el que va a terminar la cotización esta semana, pero siempre, como vemos en la imagen, frenado al alza por la congestión de mediano del 1.3495 y por la directriz alcista de la misma categoría que fue quebrada a la baja el pasado día 7 de noviembre. La cotización del par, vamos a ver lo que consigue avanzar en esta semana desde su precio de apertura semanal, como siempre determinantes los precios de apertura en cualquier temporalidad, va a conseguir cerrar con unos avances en el entorno del 1%, presionado a la baja por el 1.3495. Veremos a ver si el cierre semanal al final es por encima del 1.3495 o por debajo, nivel que va a ser vital el domingo día 17 cuando abra el mercado por la noche. Nos dirigimos a temporalidades superiores, temporalidades de muy largo plazo, temporalidad trimestral para ver el escenario que nos deja en este trimestre y en trimestres anteriores, como siempre, con su directriz alcista de muy largo plazo desde el tercer trimestre del año 2001, con su apoyo en el segundo trimestre del año 2010, viendo y observando cómo trimestre tras trimestre mantiene imantada totalmente a la cotización, es lo que merodea, es lo que prueba y lo que testea en el muy largo plazo la cotización del eurodólar. Debemos de tener en cuenta el quiebre de esta línea de tendencia en el primer trimestre del presente año y vemos cómo después en el movimiento de reafirmación de ese quiebre se nos ha ido al alza, siempre frenado por el 1.3606, esta congestión de muy largo plazo probada el primer trimestre del presente año y también en el segundo y en el tercer trimestre. Como comentamos siempre, un cierre anual por encima del 1.3606 es lo que le puede dar impulso alcista para los comienzos del año 2014. El cierre por encima o por debajo del 1.3606 será vital para los comienzos del año 2014. De temporalidad trimestral nada más, simplemente ver cómo la cotización está introducida en este triángulo delimitada por la congestión de muy largo del 1.3606 y por la directriz alcista de la misma categoría. Este triángulo para el muy largo plazo será determinante en semanas futuras y en meses futuros. Nos vamos al gráfico de temporalidad mensual por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Simplemente ver la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde el año 2008, desde los máximos históricos en la zona del 1,60 con su apoyo el mes de mayo del año 2011. Vemos cómo se ha acercado muchísimo en el mes de octubre a esta directriz, pero ni siquiera llegó a tocarla. Las órdenes de venta de los inversores fueron colocadas un poquito por debajo y de ahí que tengamos estos movimientos bajistas en el inicio del mes de noviembre, frenado al alza, como vemos, mes tras mes por el 1.3606. Esta congestión histórica, muro muy potente que le está costando muchísimo a la cotización del par quebrarlo al alza. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más y nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si pudiera ofrecernos alguna información adicional. Poquito más, simplemente ver la vela alcista con este apoyo en la zona del 1.3368. El 1.3368 no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2011, muy respetado siempre por los inversores, con gestión histórica que se nos ha formado ya en este nivel y este apoyo que ha tenido esta semana le ha dado impulso alcista para cerrar con estos avances del entorno del 1% en estos momentos. De esta temporalidad no destacamos nada más. Nos vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver en secuencia cómo la directriz alcista de mediano plazo que se nos genera desde el pasado día 9 de julio y que tiene su apoyo el día 6 de septiembre fue quebrada a la baja el día 7 de noviembre. Cuidado porque lo único que está haciendo la cotización del par día tras día es chocar con la misma y con la congestión de mediano del 1.3495. Congestión histórica de mediano plazo siempre muy respetada por la cotización del par. Esta doble barrera será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Lo único que está haciendo la cotización es una reafirmación, es una confirmación del quiebre del día 7 de momento. Otra cosa es que se nos introduzca y tengamos quiebres definidos en temporalidades superiores por encima de esta doble barrera la semana que viene.
si no tenemos quiebres definidos, sobre todo en los primeros compases de semana, y tuviéramos un rechazo en firme de esta doble barrera a la baja, iniciaríamos movimientos bajistas para la semana que viene. De momento, y en lo que llevamos de este año 2013, la cotización consigue avances. Está en positivo desde su precio de apertura anual 1,3205, consigue unos avances de un 2,15%, unos avances mínimos para un término intraanual. De temporalidad diaria no destacamos absolutamente nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad de 4 horas donde le colocamos principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene a la cotización del euro dólar. Comprimimos el gráfico un poquito para ver en detalle las principales resistencias que nos vamos a encontrar la semana que viene para la cotización del par. En primer lugar, vamos a ver lo que la situación de la cotización desde su precio de apertura mensual. Recordemos que la cotización arrancó en el 1,3580 el día 1 de noviembre y se posiciona en negativo con respecto de su precio de apertura mensual un 0,70%. Retrocede desde el día 1 de enero. Detalle importante a tener en cuenta para la evolución del par. Como principales resistencias para la semana que viene, en primer lugar, y como ya hemos comentado en varias ocasiones, necesitamos el quiebre del 1,3495 junto con la directriz alcista de mediano plazo. Esta doble barrera es lo que sujeta al alza durante toda esta semana y será primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si consigue un quiebre definido, confirmado, debe de ser potente en una temporalidad mínima de 4 horas y si es diaria mejor para que nos oriente los días sucesivos del 1,3495 nos llevaría directamente a la principal resistencia de semana, 1,3606, con gestión de muy largo plazo, nivel que hemos visto delimitado en temporalidades superiores, vital y el nivel que está sujetando al alza la cotización en este año 2013. Varios meses consecutivos chocando con este muro de contención. Quebrada la principal resistencia de semana, 1,3606, llegaríamos a una congestión de mediano, 1,3675. La siguiente resistencia, congestión de mediano largo, 1,3763, 1,3764. Y recorrido amplio hasta la última resistencia que le colocamos en una congestión de mediano en el 1,3863. Prácticamente a 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo el escenario es el siguiente. En primer lugar, tengan en cuenta esta directriz alcista de corto plazo. Trácenla porque para operativa de corto plazo será vital la semana que viene. En caso de que la quiebre, nos vamos a encontrar con un soporte con gestión de mediano largo en el 1,3406. Desde ahí nos topamos con la congestión de mediano en el 1,3368. Eliminamos el precio de apertura semanal de esta semana porque ya no será importante la semana que viene y el 1,3368 lo vamos a delimitar como principal soporte para la semana que viene. Quebrado el 1,3368 nos topamos con otro soporte de la misma categoría que la anterior. Congestión de mediano 1,3315. Recuerden los apoyos del pasado día 8 y día 7 de noviembre. Le salvó la vida a la cotización del par esta congestión de mediano plazo. Desde ahí recorrido amplio hasta una triple barrera, congestión de largo, directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001 y directriz alcista de mediano. Esta triple barrera ejercerá muchísima fuerza de soporte en caso de que llegue a tocarla y quebrado el 1,3265 nos precipitaríamos hacia el precio de apertura anual en el 1,3205, a casi 300 puntos de la cotización actual. Le podemos colocar incluso un último soporte ya muy alejado, pero por si acaso en el 1,3125. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, cuidado con el 1,3495. Un rechazo en firme del 1,3495 a la baja llevaría a probar como primer soporte la directriz alcista de corto plazo que nos arranca el día 7 de noviembre. Es el escenario inmediato que nos marca la cotización del euro dólar siempre y cuando hoy viernes, día 15 de noviembre, consiga cerrar al final dentro de estas dos barreras. Continuamos con el siguiente par, dólar-yen. Movimiento alcista en todos los cruces con el yen. El yen se nos ha debilitado durante toda la semana y vamos a ver la secuencia y la lectura de mercado
que nos deja la cotización del par dólar-yen. Como vemos, nos arrancó la semana en el nivel de los 99,21 y medio, 99,22, y después de un movimiento bajista hacia esta línea de tendencia bajista de mediano plazo, que siempre es respetada por la cotización del par, vemos cómo se apoyó claramente en sesión asiática del lunes día 11, desde ahí probó el precio de apertura semanal y directamente a la congestión de largo de los 99,75. Rechazo en firme en la apertura europea del martes día 12 durante varias horas, sesión europea, también en sesión americana, y en la sesión asiática del miércoles día 13 inició movimiento bajista para probar de nuevo el precio de apertura semanal. Como vemos, durante varias horas, prácticamente durante 10 horas, golpeando, sobre todo en sesión americana del miércoles día 13, golpeó sucesivamente el precio de apertura semanal, no pudo con él y ahí ya se nos generó esta directriz alcista de corto plazo que va a ser vital también la semana que viene. Como vemos, arrancó con un movimiento alcista muy potente desde su precio de apertura semanal para probar de nuevo la congestión de largo de los 99,75. Quiebre al alza de este nivel en la apertura europea y este apoyo perfecto de confirmación en sesión americana nos llevó a los niveles en los que va a cerrar esta semana, merodeando la zona psicológica por excelencia del dólar-yen en los 100 yenes por dólar. Nos dirigimos a temporalidades. Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que va a avanzar en términos porcentuales desde la apertura semanal, desde los 99,22 va a conseguir pues unos rendimientos de un 1%, aproximadamente exactamente en estos momentos un 1,04% de avances desde su precio de apertura semanal. Precio de apertura semanal que lo eliminamos puesto que la semana que viene tendremos otro nuevo que será por el que se guíen los inversores. Nos dirigimos al gráfico de temporalidad trimestral, como siempre, para refrescar, rememorar la directriz de muy largo plazo que se nos genera desde el año 1985 con sus puntos de apoyo en el año 2007. Quebrada al alza el presente año en el primer trimestre y este quiebre de momento manda sobre la cotización y es el quiebre que le ha dado impulso alcista durante todo este año 2013. De temporalidad trimestral no destacamos absolutamente nada más. Nos vamos a gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles importantes. Vemos como mes tras mes los 99,75 se le han resistido a la cotización del par todos los meses anteriores y vemos como de momento en este mes de noviembre a mediados consigue cotizar por encima del mismo. Será clave, si consiguiera cerrar por encima este mes de noviembre ya sería un detalle importante para operaciones y para negociaciones de largo y de muy largo plazo. Desde su precio de apertura anual, como siempre, vamos a ver los avances que tiene la cotización desde los 86,76, consigue unos avances intraanuales de un 15%, unos avances de moderados a abultados para términos intraanuales. De temporalidad mensual, nada más que destacar, nos vamos a gráfico de temporalidad semanal, donde realmente nos está ofreciendo muy poquita información, simplemente ver cómo la congestión de mediano largo de los 98,58 lo tiene la cotización del par, este muro de congestión de mediano largo, como eje central de operaciones desde el pasado mes de abril, al cual llegó el mes de abril del presente año un poquito al alza, un poquito a la baja, siempre estrechando los rangos y imantándose totalmente sobre esta congestión de mediano largo de los 98,58, que ha sido vital, sobre todo el quiebre y la confirmación la semana pasada le dio impulso para cerrar presumiblemente el día de hoy ya por encima de la congestión de largo de los 99,75, que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria por si nos pudiera proporcionar información adicional. La información más importante adicional que nos da la cotización del dólar-yen es esta línea de tendencia que se nos genera desde el 22 de mayo del presente año con su punto de apoyo el 11 de septiembre del presente año. Como vemos, su quiebre y confirmación perfecta el pasado día 11 de noviembre, el lunes de la presente semana, le ha dado impulso alcista y después de chocar durante 2 jornadas consecutivas con los 99,75, ha sido quebrado al alza el 14 de noviembre y es lo que manda en estos momentos sobre la cotización. Mientras siga por encima de la directriz alcista de mediano, esta directriz que también nos viene desde el presente año,
2011. Mientras siga por encima de esta doble barrera, no vamos a ver movimientos bajistas para la próxima semana ni para semanas venideras. 99,75 vital de aquí en adelante para la cotización del par dólar-yen. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle principales niveles de soporte y de resistencia. Vamos a comprimir el gráfico al máximo para ver estos niveles de resistencia que le vamos a colocar a la cotización del dólar yen. En primer lugar, vamos a ver lo que avanza la cotización en términos intramensuales desde su punto de apertura mensual, que la cotización del par lo tuvo en la zona de los 98,30, en estos momentos consigue unos avances casi del 2%, del 1,93%, unos avances abultados para 15 días de negociación. Expandimos el gráfico y le colocamos principales niveles de resistencia para la semana que viene. Por la parte de arriba nos vamos a encontrar en primer lugar una congestión de mediano, 168. Desde ahí, y quebrada la misma, nos topamos con otra congestión de la misma categoría, ejercería fuerza de resistencia en los 101,62. Un nivel de corto lo topamos en los 102,27 y quebrado este, iríamos directamente a la última resistencia y principal para la semana que viene en los 103,29, 103,30, prácticamente a 300 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo tenemos una triple barrera que estará esperando a la cotización en los primeros compases de semana, el domingo por la noche o en la sesión asiática del lunes día 18 cuando abra el mercado. 99,75. Mientras no la pierda y si fuera a buscarla, si encontrara un apoyo firme en esta triple barrera, continuaríamos con los movimientos alcistas. El escenario cambiaría totalmente para la cotización del par en caso de que tuviéramos un quiebre definido y confirmado de esta triple barrera a la baja. Le daría pie a movimientos bajistas para la semana que viene, buscando la congestión de mediano largo, eje central de operaciones desde el pasado mes de abril en los 98,58, principal nivel de soporte para la semana que viene, y recorrido muy amplio hasta el siguiente soporte, congestión de mediano 97,30, el último que le colocamos para la semana que viene a la cotización del par dólar-yen. Recuerden, los 97,30 ha sido el salvavidas de finales del mes de octubre para la cotización del par dólar-yen. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital será por la parte de arriba la congestión de mediano de los 168 y mucho más vital será por la parte de abajo esta triple barrera, congestión de largo, directriz alcista de mediano y directriz alcista de corto plazo en los 99,75. Si apoya en firme, continuaremos al alza. Por el contrario, un rechazo y un quiebre potente a la baja de los 99,75 nos introduciría en movimientos bajistas importantes para la semana que viene. Dejamos el par dólar-yen y nos dirigimos al par dólar franco suizo. Bueno, imantado, atrapado, capturado por su precio de apertura anual de los 0,9148. No hace ni más ni menos que probarlo, testearlo una vez más y siempre se rinde a la fuerza de imán que ejerce el precio de apertura anual en los 0,9148. Como vemos, la semana nos arrancó en el nivel de los 0,9227, su precio de apertura semanal, y desde su punto de apertura, como vemos, inició un movimiento bajista. El día 12, el martes día 12, en la apertura europea, fue a darle un golpe al precio de apertura semanal, no pudo con él y este rechazo le hizo muchísimo daño ya para toda la semana. Se nos generó también esta directriz bajista de cortito que será clave para la semana que viene y este rechazo de su precio de apertura semanal nos precipitó ya a la cotización hacia el precio de apertura anual en los 0,9148 que como vemos ha sido vital para salvar a la cotización durante la recta final de la presente semana. Veremos a ver si consigue cerrar el día de hoy por encima o por debajo de los 0,9148. Será vital el cierre de hoy por encima o por debajo, pero mucho más vital será la apertura del domingo por la noche, día 17. Una apertura por debajo del precio de apertura anual denotaría debilidad en la cotización del dólar franco suizo. Por el contrario, una apertura por encima nos anunciaría que con un apoyo firme podríamos atacar la directriz bajista de corto e iniciar movimientos alcistas en caso de su quiebre. Como vemos, la cotización va a retroceder con respecto a su punto de partida semanal. Vamos a ver lo que retrocede en estos momentos. La cotización en términos intrasemanales un 0,85%. No llega al 1% de retroceso.
Eliminamos el precio de apertura semanal. La semana que viene, como comentamos, ya tendremos el propio. Y nos dirigimos al gráfico de temporalidad trimestral para refrescar memorias. Los seguidores habituales de Forex Índices ya conocen estos términos, estas directrices, estas congestiones históricas, pero para los nuevos seguidores o las nuevas personas que inicien andadura con Forex Índices, esto es novedoso y por consiguiente pues siempre refrescamos un poquito la memoria. Desde 1985, la directriz que mantiene a raya y que mantiene bajista en el muy largo plazo a la cotización del par dólar franco suizo. Esta directriz de momento no ha sido ni siquiera testeada, como podemos apreciar en la imagen, y por la parte de arriba rechazada trimestre tras trimestre de la congestión de muy largo plazo de los 0,9680. Como vemos, casi todos los trimestres va a darle un golpecito a este muro de contención de muy largo plazo, pero no tiene fuerzas para evolucionar por encima del mismo y vemos como en estos momentos se encuentra bastante alejado de este muro de muy largo plazo. Esta doble barrera debe de ser quebrada al alza en los próximos trimestres, próximos meses, si no, no vamos a ver movimientos alcistas para el dólar franco suizo ni para finales de este año ni para principios del que viene. Detalles importantes para quienes realicen negociaciones de largo y muy largo plazo, pero niveles siempre también a tener en cuenta para quienes operen en el corto y mediano plazo. De temporalidad mensual, poquito, simplemente ver cómo una vez tras otra el precio de apertura anual mes tras mes sujeta a la cotización del par, no nos dice prácticamente nada. Por la parte de arriba los 0,9680 y por la parte de abajo esta zona de los 0,90. Se encuentra en un estrecho rango desde hace prácticamente 2 años, una fluctuación enrangada totalmente que no nos dice absolutamente nada para el largo plazo. Nos vamos a temporalidad semanal, por si pudiéramos sacar alguna información adicional y nada más, simplemente ver la vela bajista con la que nos va a cerrar la presente semana apoyando en su punto de partida anual. Nada más, no hay ningún detalle importante de temporalidad semanal y nos vamos a temporalidad diaria, donde tampoco vamos a sacar detalles importantes, simplemente ver como en jornadas anteriores ha tenido un freno al alza en los 0,9253, nivel que será importante para la semana que viene y desde ahí movimiento bajista hacia el punto de apertura anual, siempre respetando también dos directrices, una bajista de mediano y la otra alcista de la misma categoría, sobre todo esta bajista de mediano en los últimos días junto con el precio de apertura anual ha sido clave para sujetar a la cotización del par. Regresamos al gráfico de 4 horas y colocamos los principales niveles para la semana que viene. Como ya hemos comentado, vital será un apoyo el domingo por la noche en el precio de apertura anual 0,9148. Si consiguiera encontrar este apoyo, atacaríamos la directriz bajista de corto plazo, dependiendo de la hora y del día en cual atacar a esta directriz, trácenla porque no hay un nivel fijo, directriz descendente en este caso y dependiendo, pero bueno, sería en la zona de los 0,9170 aproximadamente, repito, dependiendo del día el cual atacará esta directriz. Una resistencia la encontramos en los 0,9215, directriz alcista de mediano, perdida en el tiempo, pero que seguro que los inversores la van a recordar. Desde ahí nos topamos con la congestión de mediano que ha sujetado al alza en las últimas jornadas a la cotización, 0,9253. Cuidado con esta resistencia para la semana que viene a 100 puntitos más o menos de la cotización actual. Otra en una congestión de mediano 0,9340 y desde ahí directamente a la principal resistencia de la semana que viene. Precio de apertura anual del año 2012, respetado siempre, congestión histórica ya 0,9392. Y la última resistencia, congestión de mediano 0,9465. Como vemos, bastante alejada a más de 300 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, imprescindible el quiebre del precio de apertura anual a la baja. Si en los primeros compases de semana, como hemos comentado anteriormente, la cotización sufriera un rechazo en firme del precio de apertura anual a la baja, iniciaríamos movimientos bajistas. El soporte delimitado por una congestión de mediano 0,9075 y medio ejercería fuerza sobre la cotización. El principal soporte de semana lo encontramos en una congestión de mediano largo 0,8998 y quebrado este nivel, recorrido amplio hasta una congestión de mediano en los 0,88
1,91. Como vemos, salvavidas de la cotización a finales del mes de octubre. Este muro de contención de mediano plazo, que quebrado incluso podríamos ir a otro muro de la misma categoría en los 0,8815, muy alejado ya de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, precio de apertura anual y directriz bajista de cortito plazo. En este triángulo que se nos ha formado entre estas dos barreras, el precio de apertura anual y la directriz bajista de corto estará la clave inmediata para la salida el domingo por la noche y para los primeros compases el lunes en sesión asiática y sesión europea. Bueno, no detallamos nada más del dólar franco suizo y nos vamos al par libra-dólar. El par libra-dólar, en primer lugar, lectura de lo que nos ha dejado la cotización esta semana. Expandimos para ver los movimientos que ha tenido la cotización durante esta semana. Como vemos, nos arrancó el domingo día 10 por la noche, enseguida fue sujetado al alza por la congestión de mediano del 1,6010 y después de quebrar el precio de apertura y confirmar el precio de apertura semanal, se nos precipitó con movimientos bajistas potentes en la sesión asiática y sobre todo en sesión europea del martes día 12, llegando a realizar un mínimo intrasemana en el 1,5854. Desde ahí se nos agarró a la congestión de mediano del 1,5901. En temporalidades cortitas tuvimos unos apoyos en la apertura europea del miércoles día 13. Desde ahí nos quebró, nos confirmó perfectamente la congestión de mediano del 1,5960, atacó el precio de apertura semanal y con este rechazo se nos posicionó en el 1,5960 y desde ahí un impulso alcista potente para quebrar el precio de apertura semanal y la congestión de mediano del 1,6010. Este quiebre le llevó casi a tocar la congestión de mediano, ya ejerció fuerza de resistencia y rechazo en firme para probar de nuevo y para encontrar un apoyo potente, muy potente, en la apertura europea del jueves día 14 en el precio de apertura semanal y la congestión de mediano del 1,6010. Fue el impulso definitivo para la cotización del par libra-dólar. Después ha estado merodeando el 1,6072 durante toda la jornada del viernes día 15 y estos apoyos de última hora en sesión europea y al principio de sesión americana pues le han dado el último impulso alcista a la cotización para cerrar en la zona del 1,61 que presumiblemente va a cerrar esta semana. Tiramos unos avances para ver cuánto gana la cotización, cuánto avanza en términos intrasemanales, un 0,67%, unos avances tirando de bajos a moderados para intrasemana, en la zona del 1,61. Vamos a iniciar el análisis para la semana que viene, como siempre, con el gráfico de temporalidad mensual para el par libra-dólar y llamar la atención sobre la directriz alcista de largo que se nos genera desde enero del año 2009 con su punto de apoyo en mayo del año 2010, testeada, muy golpeada durante el año 2012, golpeada también en enero del año 2013, quebrada en febrero del presente año y vemos como esta triple barrera se le está resistiendo en demasía. Precio de apertura anual 1,6248, congestión de largo 1,6151 y la directriz alcista de largo plazo. Esta triple barrera lleva 3 meses golpeando y no consigue quebrarla al alza. Luego veremos en temporalidad semanal cómo además se nos va a unir la directriz bajista que nos viene desde agosto del año 2009. En temporalidad semanal ya se nos va a unir esa barrera también, que formará una cuádruple barrera y observaremos perfectamente cómo es lo que está sujetando a la cotización del par al alza. De temporalidad mensual nada más, vamos al gráfico de temporalidad semanal donde podemos apreciar perfectamente en detalle, como comentábamos, ya se nos une en esta temporalidad la directriz bajista que se nos genera desde agosto del año 2009 y que tiene su punto de apoyo en abril del año 2011. Testeada en varias ocasiones, como vemos, golpeada en el año 2013 a principios en el mes de enero también y como lleva varias semanas consecutivas. Esta cuádruple barrera entre el 1,6148 precio de apertura anual y el 1,6151 congestión de largo y las dos directrices, la bajista de mediano largo y la alcista de largo,
es lo que mantiene y lo que no deja evolucionar al alza a la cotización del par en los últimos meses y en las últimas semanas. Recordemos que desde su precio de apertura anual no ha cotizado nunca por encima en este año 2013, detalle importantísimo a tener en cuenta. Un cierre por encima pues denotaría movimientos alcistas importantes para este año, para finales de este año 2013, pero necesitamos un quiebre definido y confirmado del precio de apertura anual, es decir, de esta cuádruple barrera que mantiene bajo presión bajista a la cotización del par libra-dólar. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria, como siempre, descendiendo en temporalidades. Llamamos la atención sobre esta directriz ya quebrada en el tiempo desde el 9 de julio, que se nos genera esta directriz con su quiebre, nos ha ido a chocar con el precio de apertura anual y su confirmación perfecta a finales del mes de octubre. Esta confirmación nos hizo un movimiento bajista muy potente con unos beneficios bastante nutritivos. Por la parte de arriba, como vemos, la cuádruple barrera será vital para la semana que viene. Desde su precio de apertura anual todavía la cotización está en zona negativa, como comentamos, no ha conseguido, como vemos desde el día 1 de enero, no ha conseguido cotizar por encima del 1,6248 en ningún momento, siempre frenado al alza día tras día y semana tras semana. Vamos a tirar, vamos a ver lo que retrocede, un 0,85%, ni siquiera un 1%, unos retrocesos mínimos tirando a insignificantes. Volvemos al gráfico de 4 horas. En primer lugar, vamos a ver lo que avanza la cotización desde el día 1 de noviembre. Vamos a ver en términos porcentuales lo que consigue avanzar la cotización del par libra-dólar, muy poquito, exactamente un 0,42%. Mínimos avances para 15 días de negociación. Eliminamos el punto de partida de la presente semana y vamos a colocarle ya sobre esta temporalidad los principales niveles de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, la cuádruple barrera será vital. La primera resistencia se la vamos a colocar en el 1,6170, doble barrera configurada por la congestión de largo del 1,6151 y el 1,6170. Esta doble barrera, zona muerta inoperable para negociación intrasemana entre el 1,6151 y el 1,6170. A medida que avance la semana, esta directriz irá cayendo en términos nominales y los puntos a recorrer serán mínimos entre la congestión de largo y la directriz. Deben de tenerlo en cuenta a medida que avance la semana. De todas formas, en nuestros análisis intradiarios lo iremos detallando cómo se va estrechando esta doble barrera y cómo incidirá directamente para la negociación de intradía. Como por la parte de arriba, como comentamos, y para términos intrasemanales, 1,6170, primera resistencia a batir, y desde ahí directamente al precio de apertura anual, como principal resistencia de semana que ayudará sin duda alguna a la directriz alcista de largo plazo. 1,6248, principal resistencia, como ya hemos comentado, muro con el que choca una vez y otra en este año 2013. Principal resistencia, quebrada la misma, nos meteremos ya en máximos intraanuales para probar una congestión de mediano en la zona del 1,63, exactamente en el 1,6301. Con el quiebre de este nivel iniciaríamos movimiento alcista hasta el 1,6408, a 300 puntos de la cotización actual, la última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, principales soportes, todos de la misma categoría, congestiones de mediano plazo. El primero que se encontrará la cotización en caso de que inicie movimientos bajistas el domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,6072. El siguiente, 1,6010. Otro lo topamos en el 1,5960. Otro en el 1,5901 y desde ahí directamente a otra congestión de la misma categoría que las anteriores, como hemos comentado, 1,5825, último soporte para la semana que viene en la cotización del par libra-dólar. Por la parte de abajo, como primer soporte, congestión de mediano, 1,6072. Por la parte de arriba necesitamos el quiebre del 1,6170. Terminamos con el par libra-dólar y nos dirigimos al AUD USD. Lectura de mercado de la semana que hemos terminado.
Como vemos, arrancó la semana en su precio de apertura semanal 0,9385 y ya desde los primeros compases de semana el precio de apertura semanal ejerció muchísima fuerza de resistencia. Se nos precipitó a la baja, como vemos, el lunes día, el lunes día 11 y en sesión asiática del martes día 12 para realizar un mínimo intrasemana en sesión americana del martes día 12 en los 0,9272. Desde ahí recuperación alcista hacia el eje central de operaciones que hemos tenido toda la semana de los 0,9325 con gestión de largo plazo, como vemos, eje central ejerciendo siempre muchísima fuerza de atracción y aunque ha circulado por debajo o por encima del mismo, siempre ha terminado sobre el muro de congestión de largo de los 0,9325. Este rechazo del precio de apertura semanal en la sesión asiática del jueves día 14 le hizo muchísimo daño, como vemos, a la cotización y se nos precipitó otra vez sobre el eje central de operaciones de semana. Estos apoyos sobre los 0,9325 en la apertura europea del viernes día 15 y en la apertura americana del mismo día le ha dado impulso alcista para cerrar semana por encima de esta congestión de largo. Es detalle importante a tener en cuenta para la semana que viene. Como vemos, también tenemos una directriz que después para la previsión y los niveles que le coloquemos será también vital. Nos dirigimos al gráfico de temporalidad mensual, ver detalles históricos que siempre son importantes. Para saber dónde vamos necesitamos saber de dónde venimos y las lecturas históricas son primordiales para seguir la evolución de la cotización de cualquier producto. Directriz alcista que se nos genera desde el año 2009, como vemos, quebrada a la baja en principios de este año, exactamente en el mes de febrero, confirmada los meses en marzo y en abril y movimiento bajista hasta la congestión de muy largo plazo de los 0,8888 y como vemos lo que merodea en los últimos meses es la congestión de largo de los 0,9325. Lleva 3 meses prácticamente paralizada la cotización, merodeando y ejerciendo muchísima fuerza de imán sobre la misma este nivel congestión de largo de los 0,9325, respetado históricamente por la cotización del par. Desde el precio de apertura anual, la cotización todavía tiene unos avances de moderados a abultados de un 9,81, prácticamente de un 10% de retrocesos desde su punto de apertura anual en el 1,0391. De temporalidad mensual nada más, vamos a la temporalidad semanal. Poquitos detalles, simplemente y que presumiblemente si va a cerrar finalmente sobre los 0,9325 será vital. Este apoyo le puede dar fuerza alcista para atacar la congestión de mediano largo la próxima semana de los 0,9430. Desde luego, mientras no pierdan los 0,9325, la semana que viene no vamos a ver movimientos bajistas para este par. Ningún detalle más de temporalidad semanal, temporalidad diaria. El quiebre de la directriz alcista de mediano que se nos genera desde el 30 de agosto, vemos cómo ha sido un quiebre puro y limpio, no ha ido nunca a realizar una confirmación sobre la misma. Detalle también importante que nos denotaba ya la potencia bajista de las últimas jornadas. Como vemos, sujetado a la baja toda la semana por los 0,93 en 25. De temporalidad diaria, ningún detalle y nos vamos ya a colocarle principales niveles de soporte y de resistencia para la semana del 18 al 22 de noviembre. Por la parte de arriba se nos ha generado esta directriz bajista desde el pasado 23 de octubre con su punto de apoyo el 6 de noviembre. Cuidado con ella porque será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si va a testearla y tenemos su quiebre y confirmación, atacaríamos la congestión de mediano largo de los 0,9430. El quiebre de este nivel, de los 0,9430, introduciría la cotización en movimientos alcistas potentes, hasta una congestión de mediano. Siguiente resistencia, 0,9565 y medio. Y la última resistencia para la semana que viene en los 0,9665, a 300 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, como hemos comentado, mientras siga por encima de los 0,9325 no hay miedo de movimientos bajistas. En caso de que tengamos el quiebre de los 0,9325, sobre todo un quiebre potente ya en temporalidad diaria que nos anuncie y que nos diga que
hay un movimiento bajista para la semana que viene importante. El quiebre de los 0,9325 nos llevaría con un recorrido muy amplio hasta un nivel de corto, 0,9181. Otro nivel de la misma categoría lo topamos como soporte en los 0,9085 y medio, 0,9086. Y desde ahí un último movimiento bajista hasta una congestión de mediano en los 0,8980. También muy alejada de la cotización actual. Por la parte de arriba, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, cuidado con la directriz bajista de cortito que se nos genera desde finales del mes de octubre porque será vital. Y por la parte de abajo, la congestión de largo plazo, 0,9325. Continuamos con el euro-yen, movimientos alcistas potentes los que nos deja la cotización del euro-yen esta semana. Como vemos por la parte de arriba ya lo espera la congestión de mediano largo que está siendo infranqueable en este año 2013, ya cercano a los máximos anuales en la zona de los 135,50. Este muro es con el que ha chocado realmente la cotización del par durante todo este año 2013. Lo tenemos a tiro de bala y el domingo por la noche va a ser primordial cuando abra el mercado. Expandimos el gráfico para ver los detalles que nos deja esta semana. Desde su precio de apertura semanal consigue unos avances muy importantes. Desde los 132,49 consigue unos avances de más de un 2%, exactamente un 2,03%, avances muy abultados para términos intrasemanales. Arrancó, como vemos, la cotización en la zona de los 132,50 y tuvo un movimiento bajista hasta los 132,20 aproximadamente, movimiento alcista en la apertura europea del lunes día 11. Se nos quedó aquí en esta directriz que después veremos más en detalle en temporalidad diaria, se nos quedó durante toda la sesión americana en esta directriz impulso alcista en sesión asiática del martes día 12, chocó, probó la congestión de largo, siempre ejerciendo muchísima fuerza sobre la cotización de los 133,55, la probó durante varias horas sesión asiática y sesión americana del martes día 12 y como vemos la quebró al alza en sesión americana y con estas confirmaciones potentes intradiarias se nos generó ya esta directriz alcista de corto que va a ser clave la semana que viene y después el quiebre de los 133,55 golpeando la resistencia de corto de los 134,34 se le resistió en la sesión asiática y sesión europea del jueves día 14 y como vemos en sesión americana del mismo día jueves día 14 no la quebró, ni siquiera se paró a realizar una confirmación, ya denotaba la fortaleza de la cotización del par, que como comentamos se nos ha presentado en los 133,35 que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado, como vital será esta directriz alcista de corto plazo que nos arranca desde el pasado día 8 de noviembre. Iniciamos el recorrido en temporalidades superiores, temporalidad trimestral, como siempre, para ver los detalles, directriz bajista de muy largo desde 1983, la tenemos todavía muy alejada, nos pasaría en la zona de los 155-156, como vemos a 2.000 puntos prácticamente de la cotización actual, muy alejada, y los detalles que nos deja la directriz alcista de muy largo también desde el año 2000, quebrada, confirmada, con sus recorridos muy potentes hasta los mínimos de los últimos años en los 94,30 y desde ahí inicios de movimientos bajistas con el quiebre de esta directriz alcista de largo que siempre ejerce fuerza, aunque ha sido quebrada en el tiempo en términos más pequeños y en temporalidades más pequeñas, siempre he recordado este muro de muy largo plazo. Lo observaremos a continuación en temporalidades más pequeñas. Vamos a temporalidad mensual para ver los detalles que nos deja en esta temporalidad. En primer lugar, vamos a ver los avances que consigue la cotización en términos intraanuales. Desde los 114,54, su punto de apertura anual, la cotización consigue unos avances de moderados a abultados de un 18,21%. Avances bastante importantes para términos intraanuales. Como vemos, por la parte de arriba, después de testear desde el mes de mayo la congestión de largo, de los 133,55 vemos como en este mes de septiembre también se introduce. Cuidadito porque en septiembre y octubre también ha cotizado por encima, pero luego no ha conseguido cerrar
Un cierre por encima de los 133,55 sería detalle ya importante a tener en cuenta para negociaciones de largo plazo. Y los 133,55 también nos sirve de muro y de soporte en este caso para negociaciones de corto plazo. Por la parte de abajo observamos los detalles sobre otro muro de congestión de largo en la zona de los 127. Este apoyo que tuvo en el mes de junio, un apoyo perfecto sobre la directriz alcista de muy largo plazo que, como observamos en la imagen, siempre ejerce muchísima fuerza sobre la cotización, bien de soporte o de resistencia, dependiendo cómo pille la cotización. En este caso ejerció fuerza de soporte. Esta doble barrera fue vital. Recordemos en el mes de junio, como ya detallábamos, que este apoyo era muy importante y así lo ha sido para estos movimientos alcistas que nos mantiene la cotización en los últimos meses. Vamos a temporalidad semanal. De temporalidad semanal, simplemente apreciar el detalle del apoyo del mes de junio durante varias semanas sobre la directriz alcista de muy largo plazo y posteriormente sobre la congestión de largo de los 127. Movimiento alcista, si apreciamos muy enrangado, pero poquito a poco cómo ha ido ganando terreno la cotización del par hasta presentarse en términos intraanuales máximos, que como comentábamos lo tenemos en los 135,50, un poquito por encima de esta congestión de mediano largo que va a ser vital el domingo por la noche cuando dé el pistoletazo de salida la semana que viene. Vamos a llamar la atención y cuidado con las directrices. Las directrices siempre tienen que ser confirmadas, si no, no nos dan garantías de operaciones en positivo. Desde el pasado mes de junio se nos genera una directriz alcista de mediano plazo, probada en el mes de octubre del presente año y, como vemos, quebrada en el 7 de noviembre exactamente. Al realizar la confirmación, lo único que ha hecho la cotización es irse al alza con este apoyo perfecto en la congestión de largo de los 133,55 y este impulso alcista. Repito, esta directriz para que se confirme necesitamos un quiebre en temporalidad diaria posterior. No lo tenemos y por consiguiente no tomaremos posiciones bajistas en el euro-yen de momento para el mediano plazo. Volvemos al gráfico de 4 horas, temporalidad de 4 horas para colocarle ya soportes y resistencias. En primer lugar, las principales resistencias para la semana que viene. Como ya hemos comentado, vital. Por la parte de arriba, los 135,35, muro con el que choca este año 2013. Quebrado los 135,35, nos dirigimos a una resistencia delimitada por una congestión de mediano. 136,15 y medio, 136,16. Siguiente resistencia, nivel de corto y principal para la semana que viene, 136,88. Siguiente, delimitada por una congestión de mediano, 138,02. Y quebrado los 138,02, ya recorrido muy amplio hasta un muro con gestión de largo en los 139,40, 139,42, prácticamente a más de 400 puntos de la cotización actual, a 420 puntitos. Por la parte de abajo, un nivel de corto y la directriz alcista de la misma categoría se cruzan sobre los 134,34. La directriz depende del día en el cual llegue a tocarla, pero si el domingo por la noche o en los primeros compases de semana se dirige la cotización hacia esta doble barrera, será el primer soporte, en la zona de los 134,34. Desde ahí al principal soporte de semana, con gestión de largo, 133,55, que ayudará sin duda alguna a la directriz alcista de mediano, que ha sido quebrada el pasado día 7 de noviembre, pero que en el mediano plazo no ha sido confirmada. Doble barrera, 133,55, de ahí que delimitemos este nivel como principal soporte de semana. De los 133,55, recorrido muy amplio, hasta los 131,82. Nivel que ha sujetado en jornadas anteriores a la cotización del par a principios del mes de noviembre, y el último soporte que le vamos a colocar ya para la semana que viene, 131,82, a unos 360 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, primordial será por la parte de arriba, 135,35. Un rechazo en firme introduciría la cotización en movimientos bajistas. Por el contrario, un quiebre y una confirmación potente y anunciaría movimientos alcistas. La directriz alcista de corto plazo que se nos genera desde el pasado 8 de noviembre también será clave. En caso de que tengamos su quiebre y su confirmación, iniciaríamos movimientos bajistas
para la semana del 18 al 22 de noviembre. Terminamos el análisis dándole las gracias por su atención y recordarle que en Forex Índices estamos para ayudarle en la negociación del mercado a través de nuestros teléfonos, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página y correo electrónico. También a través de Skype pueden ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, buen negocio para la semana que viene y a partir de lunes, como siempre, estaremos con la negociación de intradía a partir de las 6:30 GMT. Ya tienen colocada en nuestra página y en nuestro blog la previsión de intradía con los niveles de negociación de intradía que complementan a estos niveles históricos que le hemos colocado para negociación de intrasemana. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.